Había una llave. Para no perderla, la habías guardado dentro de tu camiseta, colgada al cuello. Abriste la puerta de casa, entraste y te recibió el silencio. No había nadie. Solo se oía el ruido del refrigerador y se veía la luz que entraba por la ventana. Tenías 9 años. Y ese día aprendiste algo que nadie te había enseñado: aquí las cosas las haces tú. Lo que aprendiste nunca se perdió. No fue solo un día. Duró años. Las décadas de los 70 y 80 representaron un punto de inflexión muy particular en la historia. Las dos generaciones previas se habían criado con un padre proveedor y una madre dedicada al hogar. Quienes nacieron más tarde contarían con guarderías, talleres después de clases y chats de padres en el teléfono. Sin embargo, los nacidos entre 1965 y 1980 aparecieron en el instante exacto en que todo se transformó de golpe. Los dos viejos salieron a currar, la situación económica lo demandaba y la sociedad aún no había levantado las estructuras necesarias para apoyar a esos críos que se quedaban sin compañía. No se trató de una negligencia. Fue un hueco en la historia. Y ustedes terminaron justo en el fondo de él. Lo que aquella situación provocó no fue únicamente autonomía. Fue más bien un sistema nervioso adiestrado para vivir en estado de alerta constante. Reflexionenlo un poco. A la edad de 8, 9 o 10 años, ustedes mismos eran su mayor figura de autoridad. Ninguna persona comprobaba si ya habían almorzado, si habían terminado sus tareas o si se encontraban bien. Nadie hacía esas preguntas. Y la mente de un niño, frente a un escenario así, no cultiva la despreocupación. Desarrolla un estado de vigilancia. Asimila una norma silenciosa, una regla que nadie dicta pero que se graba a fuego: relajarse significa bajar la guardia. Y en aquel. Por lo tanto, se mantuvieron a la defensiva. Y allí continúan. Porque ese interruptor no se apaga mágicamente al cumplir los 18. Tampoco se desactiva por conseguir un empleo, comprar una casa o formar una familia. El sistema nervioso jamás recibe la notificación de que el entorno ya es diferente. Sigue operando con el mismo sistema operativo de 1978. Y ese mecanismo, que resultó tan indispensable en su momento, hoy en día los deja exhaustos sin que logren comprender exactamente el motivo. Existe un rasgo que los diferencia del resto de las generaciones actuales. No se trata de la melancolía, aunque también está presente. Es su forma de procesar la realidad. Se acostumbraron a anticiparse a todo. Siempre van un paso por delante, calculando constantemente lo que podría fallar antes de que ocurra. Los expertos denominan a esto un entorno de alta contingencia, decisiones con impactos directos, sin red de seguridad, sin justificaciones. Si cometías un error, asumías las consecuencias. Esa es una destreza. Una capacidad auténtica y muy útil que los ha acompañado siempre. Pero conlleva una cara oculta de la que nadie habla. Un martes cualquiera por la tarde, al salir de la escuela. La vivienda vacía. Ustedes a solas. Sin tareas pendientes, sin nadie con quien conversar, sin dispositivos electrónicos para matar el tiempo. El aburrimiento era la sensación predominante. Y cuando no hay un mayor que lo solucione, el tedio fuerza a la mente a fabricar su propia diversión. A crear, a ensamblar, a desarmar objetos para descubrir su funcionamiento. A darse cuenta de que el silencio no es un vacío absoluto, sino que posee. Esa también es una gran cualidad. Tal vez la más inusual de todas en la época actual. Puesto que la generación que le siguió creció bajo un bombardeo continuo de estímulos. Y la siguiente, aún más. Hoy en día, la capacidad de soportar el aburrimiento es prácticamente nula.
En cambio, ustedes son capaces de quedarse a solas con sus reflexiones sin que eso derive en pánico. Saben aguardar. Entienden que las verdaderas recompensas no aparecen en 15 segundos, sino en 15 semanas, y que eso. Se acostumbraron a ser pacientes porque no había otra opción. Si deseabas oír una melodía en particular, te plantabas frente a la radio con un casete listo, el dedo apoyado en el botón de grabación, rogando que el locutor dejara de hablar. No era posible adelantar la pista. Tampoco podías repetirla. O capturabas el instante o lo perdías para siempre. Si una fotografía quedaba borrosa, te dabas cuenta un par de semanas más tarde, al recoger el rollo revelado. Si te perdías el episodio de tu serie. Todo eso configura el cerebro de una forma muy particular. Les otorgó lo que podríamos llamar paciencia analógica, aunque en el fondo es algo mucho más complejo, la habilidad de sostener proyectos a largo plazo sin caer en la desesperación. En una sociedad donde todos viven deprisa, donde lo inmediato es la regla y la demora se percibe como un error, ustedes poseen una virtud que ni siquiera identifican como tal, sencillamente porque para ustedes siempre fue lo habitual. Y aquí radica lo paradójico. Con todas esas herramientas a su favor, con tanta resiliencia, hay una pieza que no encaja. Es algo que percibo frecuentemente al dialogar con gente de esta generación, un patrón que surge constantemente, expresado de diversas formas pero con la misma esencia: no saben descansar. Apenas arranca el fin de semana y ya tienen armada una lista de pendientes. Las vacaciones, que deberían ser un respiro, se transforman en una misión logística. La noche debería marcar el final de la jornada, pero la mente inaugura el comité de planificación para el día siguiente. Pueden estar quietos físicamente, pero mentalmente siguen corriendo. Y cuando alguien les sugiere que se relajen, no logran procesar qué implica eso en la práctica. ¿Sentarse sin mover un dedo? Impensable. Esa voz salta de inmediato: deberías arreglar ese armario, deberías dejar lista la comida de mañana, deberías sacar provecho del tiempo. Siempre surge algo. Nunca aparece el simple permiso de: puedes detenerte. El tiempo libre se vuelve una tarea más. Las rutinas de ejercicio exigen resultados cuantificables. Los hábitos de lectura imponen cuotas anuales. El patio trasero debe lucir impecable. Hasta las horas de sueño se intentan maximizar. Mientras tanto, el organismo nunca se restaura por completo debido a que el sistema de alerta jamás se apaga. El cansancio trasciende lo físico. Es un agotamiento crónico que no se alivia con dormir, porque incluso durante el sueño, la mente continúa ordenando. Esto tiene un origen claro. Es el tributo que pagan por haber crecido sin poder apañarse con nadie al lado. Aquel chico que cruzaba la puerta de una casa solitaria no tenía el lujo de relajarse. Necesitaba mantenerse alerta. Y la mente asimiló ese mandato con tanta eficacia, lo interiorizó a tal grado, que 4 décadas más tarde sigue corriendo el mismo código. No porque exista un riesgo real, sino porque el software jamás recibió la orden de actualizarse. En el fondo, son un niño de 9 años encargado de custodiar el hogar, encerrado en la anatomía de un adulto de 50 que ya no tiene que proteger nada. Y hasta que no logren identificar eso, continuarán en una batalla interna, convencidos de que el defecto está en su temperamento. Pero no es así. Es una conducta aprendida. Y todo lo que se aprende, una vez que sale a la luz, puede modificarse. Existe un rasgo adicional que los caracteriza y del que rara vez se habla. Son desconfiados. No desde la paranoia ni desde el miedo que inmoviliza, sino desde una postura extremadamente práctica y justificada. Fueron testigos de cómo sus viejos le dedicaron la vida entera a empresas que luego los echaron a la calle sin dudarlo. Observaron a adultos que prometían una cosa y terminaban haciendo la contraria. Maduraron durante una era marcada por grandes decepciones sociales,
Escándalos de corrupción y desplomes económicos que estallaban justo cuando parecía que el panorama mejoraba. La primera vez que el entorno les garantizó seguridad y enseguida alteró las normas, rondaban los 20 años. La segunda vez, los 40. Por consiguiente, aprendieron a no jugársela todo por una sola opción. A guardarse un plan de respaldo antes de que fuera necesario utilizarlo. A valorar la verdadera capacidad por encima de los diplomas. Si alguien demuestra dominio en su área, lo respaldan hasta las últimas consecuencias. Pero si alguien ostenta el título sin tener idea de nada, su nivel de tolerancia es nulo. La jerarquía no los deslumbra. El criterio, sí. Esto, por supuesto, también cobra su peaje. Solicitar respaldo les resulta difícil. Apoyarse en terceros se siente incómodo. Esa capacidad de apañarse solos que los mantuvo a flote en la infancia se traduce, en la edad adulta, en una propensión a cargar en solitario con pesos que deberían compartirse. Diversas investigaciones señalan que esta generación acude menos a su círculo social en épocas de crisis, no por falta de amigos, sino porque pedir auxilio se interpreta internamente como una señal de debilidad. Esto sigue siendo la resonancia de aquellas tardes solitarias. El reflejo del niño que no contaba con nadie a quien recurrir. Sin embargo, hay un detalle adicional, quizá el más doloroso de reconocer, porque ocurre justo en los instantes que deberían ser los más felices. Sus hijos sueltan una carcajada. Su pareja les comenta algo. La luz del atardecer cae de un modo especial un miércoles cualquiera. Y ustedes se encuentran ahí, de cuerpo presente, pero una fracción de su conciencia está de viaje, organizando, previendo, solucionando problemas imaginarios. Se les escapa el momento. No por falta de ganas de vivirlo, sino todos esos fines de semana donde el cuerpo estuvo, pero la mente brilló por su ausencia. Todas esas escapadas donde descansó la musculatura, pero el intelecto ya estaba organizando el lunes. Todos esos fragmentos de vida que se esfumaron mientras ustedes ponían su atención en lo que venía después. Esto es lo que se omite cuando se elogia la resiliencia de esta generación. Su fuerza es indudable. Su autonomía es auténtica. La habilidad para encontrar soluciones, para resistir embates, para avanzar sin quejarse, todo eso es verdad. Pero trae consigo una factura silenciosa que se abona con ausencia mental. Con esos ratos que jamás volverán. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. El instinto de alerta no es el villano de la historia. El verdadero inconveniente es que se quedó obsoleto. Cumplió a la perfección su cometido cuando tenían 9 años. Les brindó protección. Los mantuvo ilesos. Los forjó como adultos aptos para operar en una realidad que no siempre les fue favorable. Eso es digno de admiración. No están defectuosos. Simplemente están maravillosamente bien sintonizados para un entorno que ya no existe. El estado de... Cuando noten que esa ansiedad empieza a escalar, cuando el cerebro intente asignarse una nueva misión en pleno momento de ocio, existe un recurso muy básico que funciona. Pónganle un nombre. Díganse a sí mismos, este es mi mecanismo de defensa de cuando tenía 10 años. No es un peligro real de 2026. El simple hecho de verbalizarlo genera una separación. Les permite darse cuenta de que esa voz no los define. Es apenas un acto reflejo, un viejo hábito que continúa operando porque nunca se lee. Para esta generación, relajarse no es un don innato. Es una disciplina. Y como cualquier disciplina, se adquiere poco a poco, entrenando, sin forzarse a dominarla de la noche a la mañana. Antes de que ese escudo protector se levantara, ustedes sabían cómo descansar. Ese niño que jugaba a la pelota en la calle, que pasaba las horas inventando mundos con lo que encontraba, ese niño sabía estar en paz. Y esa criatura sigue habitando dentro de ustedes, oculta bajo 4 décadas de
Durante décadas, esta generación ha funcionado como el eslabón conector entre el panorama antiguo y el contemporáneo, entre los que rechazan la tecnología y los que no conciben la existencia sin pantallas, entre la severidad del pasado y la empatía del presente. Generalmente, nadie le presta mucha atención a los cimientos. Simplemente permanecen en su sitio, soportando la carga, sin que nadie se moleste en comprobar si están a punto de ceder. ¿Acaso no lo perciben de esa manera? ¿Qué fragmento de ese viejo engranaje de supervivencia siguen arrastrando hoy, sin haberlo decidido por voluntad propia?